Lo primero que vi fue el limón. No vi el aula, ni el calendario. Tampoco el hecho imposible de que tenía 17 años otra vez. Llevaba el pelo recogido con una cinta torcida y la chaqueta del último curso me colgaba de los hombros. Fue el limón, cortado en rodajas en una jarra de cristal en la mesa del profesor. Flotaba junto a unas hojas de menta como pequeñas señales amarillas de advertencia. En mi primera vida, esa jarra se había volcado durante el almuerzo. Empapó la hoja de inscripción para el preparador privado más caro para la EBAU del Instituto San Isidro. Todos se rieron. Alguien gritó que hasta el universo quería que nos preparáramos bien. Y yo, tonta, agradecida, desesperada, escribí mi nombre debajo del de Elena Vélez. Creía que sobrevivir significaba estar cerca de la chica en la que todos confiaban. En esta vida, la jarra seguía llena. La hoja de inscripción estaba seca. Y Elena estaba de pie junto a ella. Sostenía un bolígrafo de plata en una mano, y en su rostro la sonrisa tranquila de quien ya ha decidido qué ovejas entrarán en el redil. Marina me llamó desde el otro lado de la sala. Su voz era tan dulce que hizo que varias cabezas se giraran. «Te unes a nosotros, ¿verdad? Vamos a compartir los apuntes del profesor Ramos. Nadie aprueba la selectividad solo». Miré las rodajas de limón. Chocaban suavemente contra el cristal. Recordé la última página de mi expediente disciplinario. Fraude académico colectivo. Organizadora principal. Marina Aldán. Recomendación. Exclusión permanente de cualquier mérito académico. Entonces le devolví la sonrisa a Elena y pronuncié la palabra más pequeña y peligrosa de mi segunda vida. No. El aula no explotó. Eso era lo cruel de cambiar tu destino. A veces, la primera grieta en la realidad suena exactamente igual que una silla arañando el suelo. A nuestro alrededor, 36 estudiantes se quedaron helados. Miraban sus almuerzos, sus móviles, sus exámenes de práctica, sus cafés a medio terminar. Faltaban 6 semanas para la EBAU, y en el San Isidro, 6 semanas antes de la selectividad, ya no era tiempo de estudiar. Era una competición feroz disfrazada de repaso. Cada pupitre tenía torres de apuntes como barricadas. Cada pasillo olía a café barato, a bebida energética y a pánico. Cada conversación se convertía en una comparación de notas previstas, resultados de simulacros, becas y de cuántas horas había dormido cada uno. Como si el agotamiento mereciera un aplauso. Elena Vélez había gobernado ese campo de batalla desde 9º curso. Era la delegada de la clase, la embajadora de becas, la portavoz del consejo estudiantil, la favorita de los profesores y el ejemplo de los padres. Era el tipo de chica cuyos errores se consideraban una prueba de que trabajaba demasiado. En mi primera vida, me había guardado un sitio en su grupo de estudio con un pequeño gesto y un susurro. Se te da bien explicar las cosas. Te necesitamos. Esas 5 palabras habían alimentado la parte de mí que moría por pertenecer a algo. Así que me uní. Hice resúmenes, corregí ecuaciones, reescribí explicaciones confusas hasta convertirlas en apuntes claros. Me quedé despierta mientras todos dormían y subí versiones pulidas a la carpeta compartida antes del amanecer. Cuando más tarde se descubrió que los apuntes coincidían palabra por palabra con un solucionario comercial prohibido, cuando la mitad del grupo repitió el mismo esquema de ensayo incorrecto, cuando los resultados finales se hundieron y el instituto necesitó un culpable. Las pestañas de Elena temblaron, el preparador lo negó todo, y cada archivo editado llevaba mi nombre. En esta vida mantuve las manos cruzadas sobre el pupitre. Observé cómo su sonrisa se tensaba. ¿No te unes?, repitió Elena. Como si yo hubiera dicho que planeaba masticar cristales para desayunar. Se acercó más. La atención de la sala la siguió. Como las limaduras de hierro siguen a un imán. Marina, no seas orgullosa. El profesor Ramos preparó al número 1 de la provincia el año pasado. Sus materiales son imposibles de conseguir si no lo contratamos juntos. Nadie puede pagarlo por sí solo. Eso era cierto. Por eso la trampa había funcionado tan bien antes.
Ramos no era profesor. Su nombre real era Ricardo Ramos, un antiguo asistente de currículo, despedido 3 años antes. Vendía paquetes de predicciones tras firmar un acuerdo de confidencialidad. En mi primera vida, ninguno de nosotros lo supo hasta la audiencia. E incluso entonces, el instituto ocultó su nombre, porque los padres ricos le habían pagado a través de cuentas privadas. Elena lo había presentado como el profesor Ramos, porque un título falso sonaba menos delictivo en boca de una chica con trenzas perfectas y una insignia de caridad en la solapa. Yo había descubierto su historial demasiado tarde, después de que mi beca desapareciera y después de que mi madre dejara de mirarme a los ojos en la cena. Pero renacer no es perdonar. Renacer es la memoria afilada como un cuchillo. Levanté mi botella de agua. Bebí lentamente y dije, esta vez usaré el temario oficial. Un chico cerca de la ventana resopló. Alguien susurró. ¿Esta vez? Los ojos de Elena se movieron. Solo una vez. Lo había oído. Bien. Que se pregunte. Que piense que estaba estresada, o que era arrogante, o inestable. Lo que fuera que la hiciera sentir lo bastante cómoda, como para seguir caminando hacia el acantilado. La primera interrupción vino de David Quintana. Era el tercero de nuestra promoción. Se comportaba como si cada frase fuera una oportunidad de inversión. Se reclinó en su silla, sonriendo, con la confianza despreocupada de alguien cuyos padres habían donado un ala entera a la biblioteca. El temario oficial dijo, ¡qué adorable! El temario oficial está escrito para los padres. Marina, la EBAU siempre va de patrones. Golpeó la hoja de inscripción. Y los patrones cuestan dinero. Algunos estudiantes se rieron. En mi primera vida, esa risa me habría quemado. Había sido lo bastante pobre para entender que el dinero no solo compraba recursos, compraba el permiso para ser creído. Cuando los estudiantes ricos se reunían con un preparador, era apoyo extra. Cuando yo producía apuntes claros, era sospechosamente profesional. Cuando Elena copiaba mis explicaciones con su propia letra, era colaboración. Cuando yo me defendía, era evasión. Ahora, solo miré a David y pregunté, entonces, ¿por qué compartir los apuntes? Su sonrisa se desvaneció. ¿Qué? Si los patrones cuestan dinero y el profesor Ramos es tan valioso como crees, ¿por qué Elena invitaría a toda la clase? ¿Por qué no mantener la ventaja para un grupo más pequeño? El silencio que siguió no fue completo, pero fue útil. Hizo que la gente mirara a Elena, aún no con duda. La duda lleva tiempo, pero sí con la leve irritación de los estudiantes que de repente se dan cuenta de que la generosidad puede ser una correa. Elena rió primero, suave y dolida, porque no quiero que nadie se quede atrás. La frase aterrizó exactamente como ella quería. Noble, cálida, imposible de cuestionar sin parecer egoísta. En mi primera vida, había admirado ese tipo de frases. En esta, oí el anzuelo bajo el cebo. Para la hora del almuerzo, el rumor ya había echado dientes. Marina se cree demasiado buena para el preparador. Marina está escondiendo sus propios apuntes. Marina probablemente tiene un profesor particular. Marina quiere que todos los demás suspendan. Lo oí en el pasillo, en el baño, detrás de las estanterías de la biblioteca, donde las chicas fingían buscar libros mientras me observaban entre los huecos. Dejé que hablaran. Hay una extraña libertad en ser malinterpretado a propósito. En lugar de defenderme, fui al edificio de administración. Pedí una copia impresa de las normas del examen final. No el resumen para estudiantes, sino el manual completo de conducta del candidato, con los anexos que nadie leía. La secretaria, la señora Palacios, me miró por encima de sus gafas de media luna. El manual completo tiene 38 páginas. Lo sé. La mayoría de los estudiantes usan el resumen. La mayoría de los estudiantes van a suspender, dije. Luego me arrepentí, cuando sus cejas se alzaron. Suavicé la voz. Quiero decir, prefiero los detalles. Me estudió durante un largo momento. En mi primera vida, la señora Palacios se había sentado detrás de una mesa mientras yo lloraba. Le pregunté por qué nadie había revisado el historial de edición correctamente. No había sido cruel.
Solo estaba cansada. Y los adultos cansados a menudo son más peligrosos que los crueles, porque quieren el final más fácil. Esta vez, cuando me entregó el manual, le hice una pregunta más. Si un estudiante recibe materiales externos de pago que se sospecha que coinciden con contenido restringido del examinador, ¿a quién debe informar antes del examen? La señora Palacios dejó de ordenar clips. ¿Por qué necesitaría saber eso? Miré el aviso amarillo sobre integridad académica en su pared. Luego la miré a ella. Porque estoy intentando no convertirme en una solución conveniente. Esa tarde, Elena me envió un mensaje, con un emoji sonriente y sin ninguna calidez detrás. ¿Estás enfadada conmigo? Lo dejé sin leer hasta la noche. En mi primera vida habría respondido al instante. Me habría disculpado por sonar grosera. Me habría explicado hasta arrinconarme en un espacio cada vez más pequeño, hasta que ella pudiera perdonarme en público y castigarme en privado. Esta vez me preparé un té, abrí el manual de conducta y construí un muro hecho de reglas. Cláusula 4.2. Los candidatos no deben usar a sabiendas materiales predictivos no autorizados comercializados como derivados de fuentes confidenciales del examen. Cláusula 4.5. Los estudiantes que distribuyan, editen, conviertan, resuman o adapten materiales no autorizados serán tratados como participantes, no como receptores pasivos. Cláusula 7.1. Errores idénticos en un grupo pueden activar una revisión estadística. Cláusula 8.3. La retirada de un grupo de colaboración antes de la recepción de los materiales debe documentarse antes de que comience la investigación. Ahí estaba, la puerta que no supe que existía en mi primera vida, antes de la recepción, no después, no una vez que los apuntes envenenados tocaran tus manos. Antes. Hice una captura de pantalla de su mensaje sin responder. Luego escribí con cuidado. No estoy enfadada. Rechazo unirme al grupo de estudio compartido y no recibiré. Editaré, resumiré, reescribiré, ni usaré ninguno de los materiales del profesor Ramos. Buena suerte con vuestra preparación. Se lo envié a Elena. Me lo copié a mí misma por correo electrónico. Imprimí la confirmación y la guardé en una carpeta con el título más aburrido posible: Plan de repaso independiente. Las cosas aburridas sobreviven a los desastres. Nadie roba lo que parece monótono. El segundo día trajo la actuación. Elena llegó con pasteles de la panadería Cara cerca de la estación. Dejó la caja rosa en la mesa central antes del registro matutino. Para el grupo de estudio anunció. Luego me miró con una preocupación fingida. Y para Marina también, por supuesto. Aunque se esté preparando por separado, fue un movimiento perfecto. Si cogía uno, parecía una hipócrita. Si me negaba, parecía una amargada. Mi antiguo yo se habría quedado paralizado. Mi nuevo yo abrió la caja, seleccionó la tartaleta de crema más pequeña y dijo: «Gracias. No soy alérgica a los pasteles, solo al fraude». Alguien se atragantó con el café. David se rió, antes de poder evitarlo. La cara de Elena no cambió, pero la mano que sostenía la caja se tensó. «Esa es una palabra muy seria», dijo ella. «También lo es suspenso», respondí. «También lo es excluido. También lo es anulado». El ambiente en la sala cambió. No lo suficiente como para salvarlos, pero sí lo suficiente como para que algunos estudiantes se sintieran incómodos. Romper un patrón no siempre es gritar. A veces es nombrar el futuro en una habitación donde todos fingen no ver su forma. Elena se recuperó maravillosamente. Puso una mano en su pecho y sonrió a la clase. «Creo que la presión nos está afectando a todos. Seamos amables». Ahí estaba de nuevo, la amabilidad como mordaza. Le di un mordisco a la tartaleta de crema. Dejé que el azúcar cubriera mi lengua mientras la mitad de la sala decidía que me había vuelto cruel. Quizá lo había hecho. Mi primera vida me había enseñado que la amabilidad sin límites es solo una puerta sin cerrar con llave. Durante la siguiente semana, me volví invisible a propósito, no escondida exactamente, presente lo suficiente para que me vieran estudiar.
ausente lo suficiente para ser excluida de lo que fuera que el grupo de estudio produjera. Me mudé de la biblioteca principal a la antigua sala de archivos, detrás del departamento de geografía, donde las sillas eran feas, las ventanas se atascaban a medio abrir, y nadie venía a menos que necesitara mapas de ríos que habían cambiado de nombre antes de que nuestros padres nacieran. Construí mi repaso solo con fuentes oficiales. Exámenes de años anteriores publicados por las universidades, comentarios de corrección, objetivos del temario, avisos de erratas, respuestas de muestra, informes de los examinadores y las pequeñas notas a pie de página que a los estudiantes les encanta ignorar. No era glamuroso. No me hacía sentir que tenía un arma secreta. Me hacía sentir como una campesina arando la tierra con una cuchara. Pero cada página estaba limpia, cada explicación era mía, cada error me pertenecía, y podía corregirse sin convertirse en una prueba. Mientras tanto, el grupo de estudio compartido se convirtió en una religión. Se reunían en la sala de seminarios 3 después de clase. Luego se trasladaban a casa de Elena los fines de semana, porque en la mesa de su comedor cabían 18 personas. El resto se unía por videollamada. Se dividieron las asignaturas como si fueran territorios. David se encargó de las estructuras constitucionales, Paula de las comparaciones de casos, Julia de la interpretación estadística. Elena coordinaba, lo que significaba que recogía el trabajo de todos. Lo pulía con una sola voz. Y subía el archivo maestro a una carpeta llamada Pack Dorado Final. Conocía el nombre porque la gente no paraba de mencionarlo cerca de mí, en voz alta, como si la envidia pudiera invocarse a base de repetición. La primera grieta apareció un jueves, cuando Paula me encontró en la sala de archivos. Tenía los ojos enrojecidos y una carpeta abrazada contra el pecho. Paula nunca había sido mi amiga, pero tampoco había disfrutado nunca de la crueldad, lo que la hacía peligrosa para Elena de Licho, silenciosa. ¿Puedo preguntarte algo?, susurró. Asentí sin cerrar mi libro. Se sentó frente a mí y miró a su alrededor, como si los viejos mapas pudieran delatarla. Dijiste que no usáramos los materiales de Ramos. ¿Te referías a que están filtrados? No respondí de inmediato. En mi primera vida, Paula había llorado en la audiencia después de que anularan sus notas. Dijo que pensaba que los apuntes eran solo predicciones. Sus padres habían rehipotecado su tienda para pagar las tasas escolares. Ella nunca se había burlado de mí. Nunca me había defendido. Nunca me había importado lo suficiente como para odiarla. Esta vida me daba una opción, y odié lo pesada que se sentía. Quiero decir, dije con cuidado, que si un preparador afirma conocer los patrones exactos de las preguntas antes del examen, deberías preguntarle cómo. Paula tragó saliva. Elena dice que tiene información privilegiada, también las aplicaciones del tiempo. Y aún así, se equivocan con las tormentas. Paula casi sonrió. Luego abrió su carpeta. Dentro había una página impresa con el escudo de Ramos en la parte superior y un encabezado que me revolvió el estómago. Esquema de ensayo final obligatorio. Lo reconocí de mi primera vida. El esquema había hecho que miles de respuestas suspendieran, porque el examen real invertía la suposición. No me enseñes más, dije bruscamente, apartándome de la mesa. Ella se encogió. Bajé la voz. Lo digo en serio. No puedo recibir esos materiales. Y tú tampoco deberías. Documenta cuando dejas el grupo. Si es que lo dejas. Los dedos de Paula se apretaron sobre la carpeta. Dirán que estoy traicionando a todos. Lo dirán, dije. Y luego el examen dirá cosas peores. Paula no se fue. Esa era la parte que la gente olvida en las historias de venganza. Las advertencias no salvan mágicamente a todo el mundo. Hay gente que oye la alarma de incendios y aún así vuelve a por sus zapatos favoritos. Esa tarde, volvió a la sala de seminarios 3. Se sentó junto a Elena y ayudó a dividir el archivo maestro en secciones codificadas por colores. La vi a través de la puerta de cristal, con el rostro pálido bajo la luz fluorescente, eligiendo la pertenencia por encima de la duda, porque la pertenencia es cálida
y la duda es solitaria. No la juzgué tanto como quería. Sabía que la soledad tenía dientes. El viernes, el grupo de estudio recibió el segundo paquete de ramos. Para el lunes, habían dejado de asistir a las clases de repaso normales, porque los apuntes de ramos eran más eficientes. Para el miércoles, estudiantes de otras clases empezaron a suplicar por el acceso, y Elena lo permitió después de recoger contribuciones para la impresión. Eso era nuevo. En mi primera vida, el fraude se había quedado principalmente dentro de nuestro grupo hasta el final. Esta vez, mi negativa había herido el orgullo de Elena, y el orgullo vuelve descuidadas a las personas codiciosas. Quería que todo el curso viera que su plan funcionaba sin mí. Quería que mi aislamiento se convirtiera en una lección, así que difundió los apuntes aún más. Cada círculo más amplio hacía que la explosión final fuera mayor. Vi nombres aparecer en las invitaciones a la carpeta compartida, reflejados en las pantallas de los portátiles de otros estudiantes, y cada vez anotaba la fecha, la sala, los testigos y la frase exacta que oía. No hackeé, no robé, no toqué el archivo envenenado. Simplemente tomé nota. En mi primera vida, habían usado mi diligencia en mi contra. En esta, le di a mi diligencia una dirección diferente. 3 semanas antes del examen final, nuestro tutor, el señor Sanz, anunció una sesión informativa obligatoria sobre integridad. Mi antiguo yo habría sentido esperanza. Mi nuevo yo sintió sospecha. Al instituto le encantaban las sesiones informativas, porque creaban la apariencia de prevención después de que los adultos ya hubieran ignorado el problema. El señor Sanz se puso delante con una presentación titulada «Preparación justa y responsabilidad del candidato». Parecía lo bastante agotado como para ser sincero. Las clases particulares externas están permitidas, dijo, pero los estudiantes deben asegurarse de que los materiales son legítimos. David levantó la mano. ¿Cómo se supone que vamos a saber si los materiales de un preparador profesional son legítimos? Somos estudiantes. Era una pregunta inteligente, diseñada para hacer que la responsabilidad pareciera irrazonable. El señor Sanz se ajustó las gafas. Si un preparador afirma tener acceso confidencial, garantiza la cobertura exacta de las preguntas, usa lenguaje restringido del examinador o os desaconseja usar documentos oficiales, informad de ello. El rostro de Elena permaneció sereno. A su alrededor, los estudiantes miraban sus pupitres. David se reclinó como si estuviera aburrido. Sentí que la sala elegía el silencio. Entonces el señor Sanz pasó a la siguiente diapositiva y se me cortó la respiración. Ahí estaba la cláusula 8.3, la misma regla de retirada de mi carpeta, resaltada en azul. Si os retiráis de un grupo de estudio por alguna preocupación, continuó, documentadlo claramente antes de recibir los materiales sospechosos. Varias cabezas se giraron hacia mí. La de Elena no. Era demasiado disciplinada para eso, pero su bolígrafo dejó de moverse. Por un hermoso segundo, entendió que yo no solo la había rechazado, me había situado fuera del radio de la explosión, usando una regla que ella no había leído. Después de la sesión, Elena me acorraló junto a la vitrina de trofeos, donde las copas de oro acumulaban polvo bajo los nombres de estudiantes que el instituto solo recordaba cuando venían los donantes. Se paró tan cerca que su perfume me llenó la garganta. Algo floral y caro, con un toque amargo. «¿Qué les has dicho?», preguntó en voz baja. «Sin público ahora. Solo la chica debajo de la cinta. Pedí las normas. Estás intentando arruinarnos». No dije. «Estoy intentando no ser arruinada contigo». Sus ojos brillaron. «¿Te crees especial porque estudias sola? ¿Crees que los documentos oficiales te salvarán? La EBAU no va de honestidad, Marina. Va de clasificación. Todo el mundo usa cualquier ventaja que pueda conseguir. Miré nuestros reflejos en el cristal de la vitrina. Elena, pulida y brillante. Yo, cansada y delgada. Ambas atrapadas entre viejas victorias. «Eso es lo que dijiste en la audiencia», repliqué. Las palabras se me escaparon antes de poder detenerlas. Ella se quedó helada. «¿Qué audiencia?».
Ruptura de patrón. Peligroso. No había querido mostrar tanta memoria. Incliné la cabeza y sonreí levemente, la que te imaginarás cada noche si esto sale mal. Por una vez, Elena no tuvo una respuesta perfecta. Dio un paso atrás. Y vi algo crudo en su rostro. No culpa, ni miedo. Exactamente. Cálculo. Si no podía atraerme de nuevo, tendría que alejarme aún más. El empujón llegó como un rumor con zapatos lustrados. A la mañana siguiente, la mitad del curso creía que yo había denunciado al grupo de estudio porque estaba celosa. Para el almuerzo, la historia había mejorado. Yo había suplicado unirme tarde. Me habían rechazado y había tomado represalias. A la hora de la salida, alguien había añadido que mi madre no podía pagar la cuota, lo cual era lo bastante cierto como para doler y lo bastante falso como para extenderse. En mi primera vida, la pobreza había sido utilizada como una mancha. Los profesores bajaban la voz a su alrededor. Los estudiantes la decoraban con lástima. Elena la convirtió en un arma sin decir nunca la parte más cruel en voz alta. Esta vez no me defendí. Fui a casa. Ayudé a mi madre a clasificar facturas en la mesa de la cocina. Y le dije que me quedaría hasta tarde en el instituto para el repaso independiente. Levantó la vista de la factura de la luz, con la preocupación marcada entre las cejas. ¿Estás comiendo bien? ¿Te están molestando? Podría haber mentido. En cambio dije, sí, pero con menos éxito que antes. Me miró fijamente, confundida por el antes. Alargué la mano sobre la mesa y le apreté la suya. En mi primera vida, la vergüenza me había vuelto reservada. Había ocultado la cuota del preparador, la presión del grupo, el aviso de la audiencia, hasta que ocultarlo se convirtió en otra soga alrededor de mi cuello. Esta vez, abrí mi carpeta. Le enseñé mi mensaje de retirada, mi temario oficial, mis reglas impresas. No todo, no el renacimiento, pero lo suficiente. Mi madre leyó en silencio. Luego dijo, «Bien, guarda copias fuera de casa». Fue entonces cuando recordé que ella había sobrevivido a gente peor que Elena Vélez antes de que yo tuviera edad para darme cuenta. Así que hice copias. Un juego se quedó en mi taquilla del instituto. Otro fue a una unidad en la nube con un nombre de archivo aburrido. Otro, al correo antiguo de mi madre. Un sobrecerrado fue para la señora Palacios con una nota. Registros de mi retirada del grupo de estudio compartido y preparación independiente, presentados antes del examen final en caso de revisión posterior. Lo aceptó con una expresión que me dijo que a los adultos no les gusta que se les haga responsables por escrito. El papel hace más difícil la cobardía. Mientras tanto, el pack dorado final se hizo más famoso que la propia EBAU. Los estudiantes dejaron de preguntar qué decía el temario y empezaron a preguntar qué decía la mesa de Elena. Memorizaron las introducciones de ensayo garantizadas de Ramos, sus frases no negociables, su estructura modelo, su conclusión universal y su lista de temas supuestamente excluidos. Esa última parte importaba. En mi primera vida, el examen final había evaluado en profundidad 2 temas que Ramos había marcado como de baja probabilidad. Los estudiantes que confiaron en él dejaron esas páginas en blanco. Luego entraron en pánico y llenaron los huecos con esquemas copiados. La revisión estadística detectó suposiciones erróneas idénticas en todo el grupo. Elena escapó porque su padre contrató a un abogado. Argumentó que ella había sido engañada por apuntes distribuidos por compañeros. Yo me convertí en la compañera. Esta vez, sin mis ediciones, los apuntes eran peores, más descuidados, más obviamente comerciales. La marca de agua de Ramos aparecía débilmente detrás de algunas páginas. Un gráfico mal etiquetado se repetía en todas las copias. Un nombre de caso inventado tenía una falta de ortografía tan única que podría haber sido una huella dactilar. Lo sabía porque los estudiantes se quejaban de ello en voz alta cuando pasaba por su lado. Pensaban que los errores eran molestos. No entendían que los errores eran migas de pan. La segunda interrupción vino de un lugar inesperado, del propio Ramos. Apareció fuera de las puertas del instituto 10 días antes del examen.
Llevaba un abrigo de color camel y gafas de sol, a pesar del tiempo nublado. Parecía exactamente un hombre que había aprendido la autoridad en los vestíbulos de los hoteles. Los estudiantes se reunieron a su alrededor como si hubiera descendido una celebridad. Elena estaba a su lado, radiante de posesión. Yo observaba desde el otro lado de la calle, junto a un castaño. Sostenía una bolsa de la compra para mi madre y sentía mi primera vida arrastrarse bajo mi piel. Recordé su voz en la audiencia, suave a través del altavoz. Nunca instruí a los estudiantes para que distribuyeran contenido restringido. Cualquier edición o resumen fue hecho por los estudiantes de forma independiente. Recordé a todo el mundo girándose hacia mí. Recordé a Elena llorando. David se reía mientras alguien preguntaba si el examen incluiría ética comparada. Y Ramos dijo: «Lo bastante alto para que todos los de cerca lo oyeran. No perdáis el tiempo con ética. La universidad se ha alejado de eso». Mis dedos se apretaron alrededor de la bolsa de la compra. El aviso de erratas oficial en mi carpeta, publicado 2 días antes, había aclarado que la ética se integraría en todas las secciones. Ramos no lo había leído. Estaba vendiendo predicciones antiguas disfrazadas de información privilegiada. Eso debería haberme aliviado. En cambio, me enfureció. No porque el grupo fuera a suspender, sino porque muchos de ellos no eran malvados. Solo estaban asustados. Y los estudiantes asustados entregarán su futuro a cualquiera que hable con certeza. Ramos veía a niños ahogándose y les alquilaba piedras. Crucé la calle antes de poder convencerme de no hacerlo. Elena me vio primero. Su sonrisa se afiló. «Marina, ¿has cambiado de opinión?» Algunos estudiantes se rieron. Ramos giró sus gafas de sol hacia mí. «¿Esta es la independiente?», preguntó, divertido. «La que cree en los documentos oficiales». Me detuve a 2 pasos, lo bastante cerca para oler su loción para después del afeitado. «¿Sabes que la comisión publicó una actualización de erratas sobre la ética integrada?» Las risas disminuyeron. La boca de Ramos se curvó. «Por supuesto. Entonces, ¿por qué acabas de decirles que no lo estudien?» Se quitó las gafas de sol lentamente, fingiendo paciencia. «Porque algunos de nosotros entendemos el énfasis. Los estudiantes que persiguen cada aviso pierden un tiempo valioso. Los estudiantes que ignoran las actualizaciones oficiales suspenden los exámenes oficiales», dije. Un murmullo recorrió el grupo. Elena se interpuso entre nosotros, elegante como un cuchillo, deslizándose en su funda. «Marina, esto es vergonzoso. Por favor, no molestes a nuestro preparador porque te sientas excluida». Ahí estaba, el encuadre público. Antes me habría atrapado. Ahora miré más allá de ella. A los estudiantes que sostenían cuadernos, móviles, esperanzas. «Pedidle una confirmación por escrito», dije. «Si está tan seguro, pedidle que ponga su consejo por escrito, con su nombre legal completo». La cara de Ramos cambió. No mucho. Lo suficiente. Luego se rió y dio una palmada. «Los exámenes ponen dramáticos a los estudiantes». Se fue 5 minutos después. Esa noche, Elena le dijo al grupo que mi arrebato demostraba que era inestable. Pero 3 estudiantes descargaron el aviso de erratas. Solo 3. A veces, 3 es suficiente. La última semana llegó como una fiebre. Colocaron carteles. Nos recordaban que debíamos llevar el DNI de candidato, bolígrafos negros, botellas de agua transparentes y ningún apunte no autorizado. Los profesores hablaban con amabilidad, lo que aterrorizaba aún más a todo el mundo. El grupo de estudio compartido se movía con la unidad de ojos hundidos de una secta cerca del amanecer. Repetían las frases de Ramos en voz baja por los pasillos. Se repartían mazos de fichas. Se preguntaban unos a otros sobre una certeza prohibida. Yo estudiaba sola en la sala de archivos, luego en la biblioteca pública, luego en la mesa de nuestra cocina, mientras mi madre cortaba fruta a mi lado y fingía no mirar cómo me temblaban las manos. No era valiente. Esa es otra mentira que cuentan las historias de venganza. La memoria no me hizo invencible. Me hizo responsable de cada paso. ¿Y si el examen cambiaba respecto a mi primera vida?
¿Y si la comisión no investigaba? ¿Y si Elena encontraba una manera de adjuntar mi nombre de todos modos? ¿Y si rechazar el grupo me salvaba del fraude pero no del suspenso? El miedo se sentaba a mi lado cada noche, como otro estudiante, pasando páginas con dedos fríos, así que lo alimenté con pruebas. Revisé ensayos oficiales. Escribí respuestas de práctica a mano. Me cronometré. Cometí errores en privado hasta que dejaron de aparecer en público. La noche antes del examen final, Elena envió un último mensaje. Espero que sepas que no es demasiado tarde para disculparse. Todavía podemos enviarte el resumen. Miré la pantalla durante mucho tiempo. Mi antiguo yo habría llorado de alivio. Mi nuevo yo tecleó. Por favor, no me envíes ningún material del profesor Ramos ni del grupo de estudio compartido. Luego apagué mi móvil y dormí durante 4 horas sin soñar. La mañana del examen final olía a lluvia y a tóner de impresora. El salón de actos del instituto había sido despojado de todo lo humano. No había carteles, ni plantas, ni avisos de colores, solo filas de pupitres bajo luces blancas y un reloj lo suficientemente grande como para acusarnos a todos. Los estudiantes entraron en fila, aferrados a estuches transparentes y a sus nervios. Elena llevaba el pelo en una trenza baja atada con una cinta azul, el mismo estilo que llevó en mi primera vida en la audiencia. Cuando le dijo al tribunal que había confiado en mí por completo, David parecía pálido. Paula evitó mi mirada. Encontré mi pupitre asignado cerca del pasillo izquierdo. Coloqué mi DNI en la esquina y apoyé ambas manos sobre la madera, sin apuntes, sin carpeta de grupo, sin certeza ciega. Solo yo. Antes de que se distribuyeran los exámenes, el vigilante jefe leyó la advertencia de conducta en voz alta. Cualquier candidato que se descubra que ha usado, distribuido o confiado en materiales predictivos no autorizados, podrá tener sus resultados retenidos pendientes de revisión. El lenguaje idéntico o los errores no estándar repetidos podrán ser investigados. Las palabras se movieron por la sala como una corriente de aire bajo una puerta. Vi la mandíbula de David tensarse. Vi a Paula cerrar los ojos. Vi a Elena permanecer perfectamente quieta. Entonces los exámenes aterrizaron boca abajo en nuestros pupitres. Pueden empezar. Le di la vuelta al mío y casi me reí. Sección 1. Ética integrada. Sección 2. Análisis comparativo sobre el tema que Ramos había marcado como excluido. Sección 3. Un problema de interpretación de datos usando el tipo de gráfico exacto que su paquete había etiquetado mal. No era el mismo examen final que en mi primera vida. No del todo. Peor para ellos. Más limpio para mí. A mitad del examen, la temperatura de la sala cambió. Quizá no literalmente, pero el miedo tiene su propio clima. Los bolígrafos se ralentizaron. Las páginas dejaron de pasar. Alguien sorbió fuerte cerca del fondo. David levantó la mano para pedir más papel. Luego se quedó mirándolo sin comprender cuando llegó. Elena escribió rápidamente al principio. Luego se detuvo durante tanto tiempo que el vigilante la miró 2 veces. Mantuve la cabeza gacha. La ruptura de patrones pertenece a la preparación, no a la ejecución. En la sección 2, respondí basándome en los comentarios oficiales y añadí una limitación que el marco de Ramos nunca permitiría. En la sección 3, corregí la etiqueta del gráfico antes de interpretarlo. En ética, escribí hasta que se me acalambraron los dedos. Mi antiguo yo siempre había sido capaz. Esa era la tragedia. Me habían convencido de que la capacidad necesitaba permiso. Embalaje, un chat de grupo, un preparador con un título falso, la aprobación de una chica dorada. Pero la competencia es más silenciosa que la confianza, y a menudo más fuerte. Cuando el vigilante anunció el final del tiempo, dejé mi bolígrafo. A mi alrededor, los estudiantes parecían como si los hubieran sacado de aguas profundas. Elena se levantó primero, se giró, me encontró y sonrió, no triunfante, no cálidamente, una advertencia. Lo que fuera que hubiera pasado en esa sala, ella ya estaba preparando la historia. Al atardecer, la historia llegó. La EBAU fue injusta. La universidad había evaluado fuera del temario.
Los estudiantes independientes probablemente habían recibido una guía diferente. Y Marina sabía algo. Leí los mensajes de un grupo de clase secundario al que nunca me había unido. Pero alguien me los reenvió de todos modos. Luego abrí mi manual oficial y esperé. Se suponía que los resultados tardarían 12 días. Tardaron 23. Ese retraso hizo más daño que cualquier anuncio podría haber hecho. Al principio, el grupo se quejó en voz alta. Luego, el instituto envió un aviso. Ciertos resultados están siendo sometidos a una verificación de rutina. Rutina es una palabra que las instituciones usan cuando quieren que el pánico se siente educadamente. Los padres empezaron a llamar. Los estudiantes dejaron de reír en los pasillos. Elena siguió sonriendo, pero su rostro se adelgazó, como si la sonrisa requiriera más músculo cada día. David dejó de venir a clase. Paula me encontró fuera de la sala de archivos y susurró. ¿Aprobaste? No lo sé. ¿Nos denunciaste? La miré. Y esta vez dejé que el silencio doliera. Te lo advertí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo sé. Esa fue la primera disculpa que recibí en 2 vidas. Y no fue suficiente para arreglar nada, pero fue suficiente para evitar que la odiara por completo. El día 24, el instituto convocó una asamblea de emergencia para todos los candidatos del último año. El auditorio se llenó con ese tipo de silencio que solo existe antes de un veredicto. Los profesores se alineaban en las paredes. Habían invitado a los padres, lo que significaba que el instituto quería testigos. En el escenario estaban el director, la señora Palacios, el señor Sanz, y 2 personas con trajes oscuros e insignias de la comisión de la EBAU de la Complutense. Elena estaba sentada 3 filas por delante de mí, con la espalda recta. Su padre estaba a su lado, ya enfadado. Mi madre estaba sentada a mi lado, con una mano sobre la mía, su pulgar firme contra mis nudillos. La representante de la comisión no perdió el tiempo. Se llamaba directora Herrero y tenía la voz de una puerta cerrándose. Tras una revisión estadística de la EBAU, la comisión ha identificado un lenguaje no autorizado repetido, errores no estándar idénticos y plantillas estructurales compartidas en un número significativo de entregas de esta institución. Un murmullo recorrió el auditorio. Una investigación posterior conectó estas entregas con un preparador externo de pago que operaba bajo un falso título académico y distribuía materiales comercializados como derivados de información confidencial del examen. El padre de Elena se puso de pie. ¿Está acusando a los niños de hacer trampas por usar un preparador? La directora Herrero lo miró sin parpadear. Siéntese, señor Vélez. Se sentó, no porque quisiera, sino porque todos los que lo miraban se dieron cuenta de que ella sabía su nombre. Esa fue la tercera interrupción, la que rompió la actuación. La directora Herrero continuó. Las clases particulares están permitidas. Los materiales predictivos no autorizados, el lenguaje restringido y la distribución coordinada no lo están. A los candidatos que recibieron, editaron, dividieron, resumieron o reprodujeron los materiales identificados, se les anularán las entregas correspondientes. Los candidatos implicados en la distribución pueden enfrentarse a sanciones adicionales. El auditorio estalló. Los estudiantes gritaron. Los padres exigieron nombres. Los profesores intentaron calmarlos. Elena permaneció inmóvil, pero la cinta azul al final de su trenza temblaba. Entonces, la directora Herrero levantó una carpeta. También recibimos documentación previa de una candidata que declinó su participación antes de la recepción de los materiales y que confirmó su preparación independiente. El agarre de mi madre se hizo más fuerte. Elena giró la cabeza lentamente. Por una vez, todas las miradas no la protegieron. Todas las miradas siguieron la suya. Hacia mí. No me levanté. No sonreí. Dejé que la sala mirara. En mi primera vida, la atención pública me había hecho sentir como si me desollaran. Esta vez, se sintió como el tiempo pasando sobre un tejado que por fin había reparado. La directora Herrero no dijo mi nombre. No lo necesitaba. El sobre de la señora Palacios había hecho su trabajo.
El mensaje de retirada, las cláusulas de conducta impresas, la nota con sello de fecha, la negativa a recibir materiales, la advertencia sobre el aviso de erratas. Todo ello formaba una figura demasiado aburrida y demasiado sólida como para derribarla. El padre de Elena se levantó de nuevo, con la cara roja. Mi hija coordinó el repaso entre compañeros de buena fe. Si había material no autorizado, fue engañada. La directora Herrero abrió otra carpeta. Su hija procesó los pagos Jue Becardo Ramos a través de una cuenta personal. Renombró sus archivos para eliminar su marca de agua e instruyó a sus compañeros para que dividieran las secciones antes de subir un paquete maestro. La postura perfecta de Elena se quebró. Su madre emitió un pequeño sonido a su lado. La directora añadió: «Tenemos los metadatos de los archivos, los registros de pago proporcionados voluntariamente por varias familias y los registros de mensajes. El resultado final de la señorita Vélez es suspenso por fraude académico. Su mención como delegada queda retirada a la espera de una revisión disciplinaria del instituto. Hay momentos en que una sala no jadea, porque la conmoción es demasiado grande para los pulmones». Elena se puso de pie como si tiraran de una cuerda. Marina editó los apuntes, dijo. Su voz era clara, desesperada, casi hermosa. Ella siempre edita los apuntes de todo el mundo. Comprueben los archivos. La directora Herrero pasó una página. Lo hicimos. Su cuenta nunca accedió a la carpeta. Su negativa por escrito es anterior a la primera subida. Elena me miró entonces. No con odio, sino con incredulidad. Como si una puerta por la que había pasado 100 veces se hubiera convertido de repente en una pared. Las consecuencias no ocurrieron de forma limpia. Nunca lo hacen. No todo el grupo suspendió de la misma manera. Algunos solo habían usado los resúmenes y perdieron puntos en las secciones contaminadas. Algunos habían distribuido archivos y se enfrentaron a expedientes por fraude. Algunos, como David, habían ayudado a vender copias impresas y fueron suspendidos de todos los exámenes de acceso durante un año. Paula suspendió la EBAU, pero evitó sanciones adicionales porque presentó pruebas y admitió lo que había sucedido. Elena fue destituida como delegada antes del viernes. Suspendió por fraude. Y se le prohibió recibir cualquier aval de mérito escolar. Ramos desapareció durante 3 días. Luego se convirtió en objeto de una remisión de la comisión y una denuncia civil de los padres que le habían pagado en efectivo y con orgullo. El instituto intentó llamarlo una desafortunada brecha de confianza. Los estudiantes lo llamaron una masacre. Los padres llamaron a los abogados. Los profesores redescubrieron de repente la importancia de los recursos oficiales. A través de todo ello, seguí asistiendo a las sesiones de repaso independiente, para la evaluación de la beca de recuperación, disponible solo para los candidatos no sancionados. La gente me miraba de otra manera después de la asamblea. Algunos con resentimiento, algunos con asombro, algunos con una curiosidad hambrienta reservada a los supervivientes. Una chica de otra clase se me acercó en la biblioteca. Me preguntó si sabía que los apuntes eran falsos desde el principio. Pensé en las rodajas de limón y el agua, en un preparador riendo fuera de la puerta, en la carpeta temblorosa de Paula, en mi madre, diciéndome que guardara copias fuera de casa. Sabía lo suficiente como para mantenerme limpia, dije. Era la respuesta más verdadera que podía dar sin sonar loca. Elena me confrontó una última vez detrás del auditorio, donde viejos accesorios de escenario se apoyaban contra la pared bajo sábanas de polvo. Llovía afuera, lo suficiente como para empañar las ventanas. Y por un momento se parecía menos a una chica dorada que a un cuadro dejado a la intemperie. Tú planeaste esto, dijo. Sin dulzura ahora, sin público, sin necesidad de fingir amabilidad. Podrías haber detenido a todo el mundo. Esa acusación, más que ninguna otra cosa, demostraba que no había aprendido nada. Lo intenté. Hicisteis bromas, actuasteis con superioridad, asustaste a Paula pero no la salvaste. Les dije que no usaran los materiales. Les dije que le pidieran a Ramos una confirmación por escrito. Te dije que no recibiría nada. Me oísteis. Sabías que me seguirían,
Su voz se quebró en seguirían, y ahí estaba, el corazón de su dolor. No que hubieran suspendido, sino que su poder finalmente había producido una consecuencia que no podía pasarle a otro. Me acerqué más. Sí, porque los entrenaste para ello. Hiciste que la duda pareciera una traición. Hiciste que las reglas oficiales parecieran infantiles. Hiciste que todos creyeran que tu confianza era una prueba. Se encogió como si la hubiera abofeteado. ¿Y tú? Susurró. ¿Eres inocente? Pensé en mi silencio, mis cálculos, la satisfacción que me había invadido cuando la directora Herrero abrió la carpeta. Inocente era una palabra demasiado limpia. No dije. Soy libre. Elena rió una vez. Una risa rota y fea. Estarás sola. En mi primera vida, eso habría sido una maldición. Esta vez, miré hacia la sala de archivos, donde esperaban mis libros. Hacia la puerta principal, donde mi madre llegaría con un paraguas. Hacia un futuro construido sobre mi propio trabajo. Entonces, al menos, los apuntes serán míos. La evaluación de recuperación de la beca tuvo lugar 2 semanas después, en una sala más pequeña que olía ligeramente a polvo y papel nuevo. Solo 17 de nosotros éramos aptos para presentarnos. Paula no estaba entre ellos. David no estaba. El asiento de Elena permaneció vacío. Aunque alguien había dejado accidentalmente su antigua tarjeta con su nombre en la caja de suministros, y la señora Palacios la retiró discretamente antes de que comenzara el examen. Escribí de forma constante. No perfecta, pero honesta. Cuando llegaron los resultados, quedé segunda en la general y primera entre los candidatos aptos del San Isidro. El instituto me ofreció un aval de mérito con un lenguaje tan pulido que casi ocultaba su vergüenza. Lo acepté, porque negarme solo me habría castigado a mí, y ya había terminado de confundir la abnegación con la dignidad. En la ceremonia de fin de año, el señor Sanz me presentó como una estudiante cuya independencia e integridad distinguieron su preparación. El público aplaudió. Algunos aplaudieron porque lo sentían, otros porque tenían que hacerlo. Mi madre lloró en un pañuelo y fingió que le había entrado polvo en el ojo. Crucé el escenario sin la sombra de Elena a mi lado. Acepté el certificado y no sentí nada dramático, ni arena, ni música creciente. Solo el peso sólido del papel en mi mano y el conocimiento de que esta vez mi nombre había llegado al final, unido a mi propio trabajo. Años más tarde, la gente contaría la historia de otra manera. Dirían que la clase suspendió por un preparador corrupto. Dirían que Elena Vélez era ambiciosa, no maliciosa. Dirían que el San Isidro se volvió más estricto después del incidente Ramos. Como si un incidente fuera algo que sucede por sí solo, como la lluvia. Muy pocos mencionarían a la chica que rechazó al preparador compartido mientras todos se reían. Menos aún recordarían la negativa impresa, la carpeta aburrida, la sala de archivos, el temario oficial subrayado hasta que las esquinas de las páginas se ablandaron. Estaba bien. No necesitaba la leyenda. Las leyendas son demasiado fáciles de robar. Guardé la primera página de mi plan de repaso independiente en un marco sobre mi escritorio. No porque fuera hermosa, sino porque me recordaba el día en que aprendí que negarse puede ser una acción, que el silencio puede ser una prueba, y que alejarse, antes de que se reparta el veneno, puede salvarte la vida. El limón de aquella primera mañana permaneció en mi memoria más tiempo que las lágrimas de Elena. Brillante, ácido, ordinario, una pequeña advertencia flotando en agua clara. Mientras todos los demás buscaban una bebida más dulce. En mi primera vida, confundí ser incluida con estar a salvo. En mi segunda, aprendí a preguntar quién mezcló la copa, quién la sirvió, quién necesitaba que yo bebiera primero, y qué pasaría si simplemente la dejaba en la mesa y me iba.